tal, amable auditorio? Gracias por acompañarnos en la señal de TV UJAT por el canal 35.1 de Televisión Abierta y a través de nuestras redes sociales por YouTube y Facebook Live. En el episodio anterior de su serie Diálogos en Cacao, platicamos sobre la transformación industrial del cacao. En el programa de hoy conversaremos sobre el mercado del chocolate gourmet y para ello está con nosotros toda una experta en el tema, la licenciada Ana Parisot Walter, de la reconocida empresa Chocolates Walter de Comalcalco, Tabasco. Bienvenida, licenciada. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Chocolate gourmet, premium, fino, de lujo. Todos ellos son sinónimos de un producto que alude a una calidad superior en el mercado del cacao. Licenciada Parisot, ¿qué es un chocolate gourmet? Bueno, mira, el término gourmet, de hecho, es un término que se acuñó en Francia, pero que tiene más que ver con cuestiones de calidad, lógicamente, pero también de ingredientes, o sea, de uso y respeto por los ingredientes, y tiene que ver mucho también con las técnicas con las que se hagan las cosas, ¿no? En este caso, obviamente, hablando de gourmet, los alimentos, ¿no? Un chocolate gourmet, entonces, sería un chocolate cuyos ingredientes son escogidos específicamente bajo ciertos criterios de una alta calidad, de aromas, del origen de esos ingredientes, de su historia, de su cultura, todo lo que gira alrededor del ingrediente con mucho respeto, pero por otro lado también las técnicas que se utilizan. Tenemos diferentes tipos de máquinas para hacer chocolate y dependiendo de las máquinas que tú utilices, en el caso, por ejemplo, de las refinadoras, puedes tener chocolates con mayor o menor tamaño de partícula. Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros podríamos considerar un chocolate gourmet o un chocolate a diferencia de lo que conocemos como chocolate artesanal, ¿no? Sin embargo, nosotros dentro de los chocolates que hacemos, también hacemos muchas cosas a mano, muchos procesos son manuales, que sería básicamente la definición de un chocolate artesanal, no hacerlo a mano. También nosotros trabajamos muchos procesos a mano. Se respeta mucho ese tipo de procesos y por otro lado, lógicamente las técnicas que tú utilizas para hacer ese chocolate tienen ciertos criterios. Por ejemplo, tenemos protocolos muy específicos, ¿no? Para poder hacer una fermentación adecuada. Hay protocolos específicos para un secado, hay protocolos específicos para el refinamiento, para el conchado y todos los protocolos tienen mucho que ver con temas de calidad y la calidad en el caso del chocolate tiene mucho que ver con ciencia. Es decir, tú puedes decir yo voy a fermentar 6 días, ¿por qué? Pues porque así me enseñaron, ¿no? Pero también puedes entender el proceso científico detrás de la fermentación y decir mi protocolo es con este y este parámetros científicos y eso te ayuda a tener como mayor calidad porque estás haciendo algo que es de alguna manera, lo puedes repetir todo el tiempo, ¿no? Por ahí, entonces la palabra gourmet se ha concebido mucho como fino, como sinónimo de algo de muy alta calidad, pero al mismo tiempo como con un mercado muy específico. Sí lo es, pero en realidad tiene más que ver con cuestiones técnicas y de respeto por los ingredientes que con una cuestión más de un mercado fino en sí, ¿no? Okay. O sea, el chocolate gourmet implica una técnica de elaboración que no necesariamente tiene que ser artesanal, o sea, también puede ser un chocolate gourmet industrial, pero que lleva su parte de artesanal. Claro, de hecho, la parte industrial tiene que ver con que utilizas herramientas y maquinaria, que no todo se hace a mano, ¿no? Entonces ya tienes la parte industrial, las máquinas entran en juego, pero esas máquinas las tienes que manejar bajo ciertos parámetros de calidad, con cierto respeto a los ingredientes y con ciertos protocolos, ¿no? Tenemos medidas, por ejemplo, que son inamovibles en cuestión de los parámetros de calidad para una fermentación, que son la temperatura, en el caso de la fermentación también entra en juego no solamente la temperatura, sino el pH, todo eso juega con a qué te va a saber al final el chocolate. Entonces, dependiendo de esas cosas, tú vas en una dirección hacia un sabor. Si quieres respetar ciertos sabores y quieres respetar cierta calidad en tu producto, tienes que respetar todos los procesos previos, ¿no? Claro. Este tipo de chocolates, entonces, puede elaborarse con cacao de menor calidad, hablando de que son cacaos de una calidad superior, pero empleando otros ingredientes de características superiores.
Mira, eso puede ser una discusión bastante interesante. Si tú lo quieres ver desde el punto de vista estricto, un producto catalogado como gourmet debería de tener los mejores ingredientes, los de mayor calidad, porque tú le estás ofreciendo a tu cliente un producto con una cierta estructura mercadológica, le estás diciendo que va a pagar más por algo que tiene mayor valor, porque tiene mayor calidad, porque la experiencia de consumirlo va a ser mucho mejor. Deberías de respetar los ingredientes de mayor calidad. Entonces, en teoría, en los chocolates, sobre todo de este tipo que manejamos nosotros, el protagonista de todo el chocolate tiene que ser el cacao, no el azúcar y no cualquier otro ingrediente diferente al cacao. Entonces, en teoría, la parte más importante es elegir el mejor cacao posible, el que sea de mayor calidad. Y ahí hay unos criterios bastante interesantes porque dependiendo del mercado se clasifican los cacaos de diferente forma. Nosotros nos enfocamos mucho a lo que llamamos cacaos finos de aroma, cacaos aromáticos básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que son cacaos que sus características organolépticas y fisicoquímicas son superiores a los cacaos comerciales, que tienen ciertos aromas que se van a convertir en sabores específicos en el chocolate y que tú eso es lo que quieres, sorprender a tu cliente con un chocolate que no necesariamente sabe nada más a chocolate, ¿no? Un chocolate que sabe a algo más. Es correcto. El chocolate gourmet distingue todo un segmento del mercado del cacao. Pero además de chocolates, ¿hay otros productos que entrarían dentro del mercado gourmet como derivados del cacao? Mira, tenemos en el cacao en sí, independientemente del chocolate, tú puedes desarrollar con el cacao muchas cosas distintas. No solamente en el ámbito alimenticio, sino también en el ámbito de belleza, por ejemplo, y en la parte que es la parte cosmetológica, pero también en la parte médica. Entonces, el cacao puede utilizarse para muchas cosas diferentes, sobre todo la manteca de cacao. Eso te lleva a que desde el punto de vista alimenticio, pues hay ciertas características que tiene el cacao que tú como alimento también lo puedes promover. Es decir, si la manteca de cacao es algo que se utiliza en cosmetología y en medicina, porque te va a ayudar con la resequedad de la piel, el cuero cabelludo, etcétera, etcétera, quiere decir que si lo consumes también tiene ciertas características que te van a ayudar. Los antioxidantes que tiene la manteca de cacao son importantes para el sistema cardiovascular, que esa es la parte médica, etcétera. Es decir, tú puedes aprovechar todas las características del cacao para promoverlo también en el mercado como un producto de calidad, como un producto gourmet, pero además como un alimento funcional. Y eso es algo que creo que se ha ido perdiendo mucho. Con tantos sucedáneos, tantos chocolates que no tienen cacao, que serían las características más importantes de un chocolate que se le pueda llamar gourmet, que tenga cacao, empezando por ahí, y de los mejores cacaos. Entonces, con tanto producto que parece chocolate, pero no lo es, el mercado gourmet se hace más pequeño, la gente asume que paga más por la mercadotecnia, pero en realidad no estás pagando más por la mercadotecnia. En realidad deberías de checar los ingredientes. Lo que estás pagando más es porque realmente estás consumiendo un producto funcional de alto valor nutritivo y que además, por el simple hecho de ser de alto valor nutritivo, no solamente te va a ayudar a sentirte bien en el momento que lo consumes, ¿no? Que te gusta el sabor, sino que te va a ayudar durante todo el tiempo a tu sistema cardiovascular, a tu cuerpo, a tu cara, no te va a sacar granos, o sea, van a ser muchas cosas que están asociadas al producto de buena calidad, ¿no? Sí, es que no nos cansamos de insistir en esta serie de que hay que saber distinguir en esos productos que llevan cacao, pero que en su etiquetado dicen claramente como primer ingrediente cacao, no manteca de cacao, no licor, no cocoa, o sea, no las partes disociadas de lo que es el cacao. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el principal reto que deben enfrentar los chocolateros del sector de lujo? Obviamente el primer reto de cualquier sector gourmet, en el caso de los alimentos, es que el mercado es muy pequeño. Y como el mercado obviamente es un mercado que paga más y por eso se constriñe, no es un mercado más pequeño, pero llegar a ese mercado es más complicado, porque tienes que comunicarle de alguna manera quién eres, cómo eres y por qué te consideras de ese tipo en ese sector, ¿no? ¿Por qué
valdría la pena que tú me pagues un poco más por un producto. Tienes que poder comunicarlo. Eso se puede comunicar con tu empaque, se puede comunicar con, no sé, a lo mejor en las redes sociales. De pronto, en redes sociales sobre todo se estila mucho contar historias, las historias que están detrás de los productos, ¿no? Y la gente muchas veces te compra un producto por la historia, no por el producto en sí. Con eso es con lo que tenemos que jugar nosotros, pero para que tú puedas contar esa historia, tiene que haber detrás una historia que contar. Es decir, no, hay muchos, por ejemplo, marcas comerciales que cuando este tipo de productos se empezó a poner de moda, lo que empezaron a hacer fue copiar eso mismo, ¿no? ¿Qué decían los productos gourmet en el caso del chocolate? Tenemos un porcentaje alto de cacao, entonces le ponemos el porcentaje de cacao a nuestra tableta, o sea, lo comunicamos así. Y además te digo de dónde viene el cacao que yo te estoy ofreciendo, ¿no? El cacao viene de la hacienda fulana, que está ubicada en tal lado y el productor se llama fulanito. Bueno, pues de pronto todas las marcas comerciales hacen exactamente lo mismo. Sí, así es, lo hemos visto en los anuncios de grandes franquicias extranjeras que aterrizan sus productos al territorio tabasqueño y chiapaneco de alguna manera para atraer esa emoción o esa empatía con el público consumidor mexicano. Amable auditorio, el mercado del chocolate gourmet es un sector que distingue y remunera la calidad de un buen cacao. Ya escuchamos cuáles son esas calidades. Vamos a seguir conversando con la licenciada Parisot. Vamos a hacer una breve pausa, pero seguiremos conversando sobre este interesantísimo tema. Hay muchísimo que decir sobre el chocolate gourmet. No es un sector que se comunique frecuentemente en Tabasco, porque nuestros gustos y preferencias pues son diferentes, ¿no? Hay que decirlo también. No forman parte de nuestra cultura ancestral, tradicional, pero eso no significa que no tengan presencia y representatividad en Tabasco. No se despegue de la señal de TV UJAT. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta en su serie Diálogos en Cacao, aquí por la señal de TV UJAT, en el canal 35.1 de Televisión Abierta y por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. La marca de chocolates Walter es la marca tabasqueña con más premios internacionales y el día de hoy me encuentro acompañada de la licenciada Ana Parisot Walter, quien nos viene a platicar sobre el mercado del chocolate gourmet. Dígame, ¿cuál es el secreto detrás de Chocolates Walter? El esfuerzo, la innovación, y fíjate que nosotros lo que tratamos es, tenemos 3 generaciones en el mercado. Mi abuelo fue el que empezó con la fábrica de chocolates. Luego mi mamá la tomó en la época más grande de crisis, principios de los 80s. Afortunadamente ella no se decidió a endeudarse para crecer, porque eso hubiera sido catastrófico, como con las consecuencias que todos conocemos. Pero cuando mi esposo y yo tomamos la empresa, lo primero que pensamos es cuál iba a ser nuestra aportación generacional a la empresa. Estamos convencidos de que la única manera que tenemos de ir evolucionando es qué vas a aportar tú. O sea, todo lo que viene atrás de ti es parte de tu historia, es tu identidad, lo tienes que respetar, lo tienes que abrazar, lo tienes que considerar cuando cuentas tu historia, y esa es la base, ¿no? Pero ¿qué vamos a aportar nosotros? Entonces, desde el principio nos propusimos hacer el mejor chocolate de México. Esa fue la apuesta, esa fue la propuesta. Tenemos que hacer el mejor chocolate de México, pero hay diferentes mercados en ese chocolate. México, ¿qué es lo que hacía o qué es lo que hace? El chocolate mexicano es un chocolate hecho para beberse, porque esa es la historia del nacimiento o del origen del chocolate en México, que son las barras, ¿no? Que tienen una granulometría alta. ¿A qué me refiero con esto? Que tú muerdes una de esas barras y tú puedes ir mordiendo los pedacitos de cacao y los pedacitos de azúcar. Lo tienes que morder, no se te va a derretir en la boca, lo tienes que morder, porque no está diseñado para comerse, aunque lógicamente a nosotros los mexicanos nos encanta comernos así y perfectamente lo vemos, ¿no? Está diseñado para derretirse en agua o en leche y beberse. Lo que nosotros tratamos es, bueno, mi abuelo era alemán, entonces vamos a tratar de hacer un chocolate con técnicas europeas para que la gente aquí en México se dé cuenta que sí podemos hacer ese tipo de chocolate aquí, que el cacao que tenemos es
tan bueno que puede llevarnos a tener los mejores chocolates de México a partir de los mejores cacaos, que eso es el ingrediente básico. Lo primero que tienes que tener es un ingrediente excepcional, lo tenemos. Tabasco y Chiapas tiene los mejores cacaos que puede haber, tiene la genética maravillosa de cacaos. Bueno, ahora nuestro trabajo va a ser transformar esa genética maravillosa con los mejores procesos posibles en el mejor chocolate de México, ¿no? Y creo que después de todos estos años, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, nos creímos que lo podíamos hacer, que creo que eso es algo también que luego nos falta mucho a los mexicanos, creernos que sí lo podemos hacer, y lo hicimos, ¿no? Al día de hoy somos la empresa mexicana de chocolates más premiada del mundo, que eso quiere decir que de alguna manera logramos nuestro objetivo, ¿no? No es para la empresa, este objetivo no lo logramos para Volter, este objetivo lo queríamos lograr para que la gente se diera cuenta que el cacao tabasqueño tiene muchísimo valor y por lo tanto tenemos que seguirlo sembrando y tenemos que seguir trabajando en los procesos, ¿no? Y no solamente el cacao, porque hablábamos de que también hay otros ingredientes de calidad que acompañan a este tipo de barras, ¿no? ¿Cuál es el producto más innovador que han utilizado en su línea de chocolates gourmet? Desde el principio también nos propusimos que si este tema iba a ser hacer el mejor chocolate de México, teníamos que pensar en México como concepto en general. Es decir, en las etiquetas, los empaques, la imagen tenía que representar a la cultura mexicana. El nombre, el mismo nombre de la línea que es Quetzali, tenía que tener una historia atrás del nombre que tuviera todo que ver con la cultura mexicana. Y por otro lado, los ingredientes que íbamos a utilizar pues tenían que ser ingredientes mexicanos. Nos pasó algo bien chistoso. La primera vez que competimos, nosotros teníamos un bombón que era de tamarindo. Bombón se vendía muchísimo y era una delicia y todo el mundo tenía que ver y el bombón, ¿no? Cuando mandamos a competir el bombón, una de las personas que nos estaba asesorando nos dijo, el bombón está delicioso, pero no va a ganar nada. Y le digo, ¿pero por qué? Porque el paladar europeo, la mayoría de los jueces que hacen las catas de este tipo de chocolates para los premios son europeos. Y no, el tamarindo con el chocolate no es una combinación como muy común para ellos, ¿no? Para el paladar mexicano, lo ácido con lo amargo, con lo dulce es completamente normal, ¿no? Pero para el paladar europeo no tanto. Y efectivamente no ganamos nada. Pero luego nos pusimos a pensar y dijimos, oye, pero la acidez y el chocolate se llevan muy bien, la acidez y el amargor. Bueno, vamos ahora a intentar con el maracuyá, que es una fruta tropical que la gente puede entender mejor y que estaba de moda en ese tiempo. Y lo hicimos y fue el primer premio que tuvimos en la empresa. Es decir, siempre el procurar otros ingredientes, pero que se trabajen a nivel local, es lo que nos ha hecho que esto salga mejor. El maracuyá lo siembran ya ahorita, a pesar de que no es de origen de acá, pero lo siembran en Cárdenas, en Paraíso, entonces nuestro producto viene de menos de 50 kilómetros a la redonda, por lo tanto llega fresco y tienes un producto maravilloso. La innovación más grande que tuvimos en estas barras fue en la línea Quetzali, fue ponerle sal a las barras con otros ingredientes, sales saborizadas. Las barras más premiadas que tenemos de Quetzali son las 3 barras que tienen sal con otras cosas. Y la primera que premiaron fue la que tenía sal con hormiga chicatana y cardamomo. Y ahí sí bien interesante porque a pesar de que los europeos no conocen la hormiga chicatana y no la entienden, se les hizo algo muy interesante la combinación de esto que sabe como a tierra, como a pimienta, con el cardamomo que sabe fresco, ¿no? El cardamomo sí lo conocen, la hormiga chicatana no. Pero como tenía ingredientes que ellos conocían y que no, y la sal es un intensificador de sabores, fue un hitazo para los europeos. Y esa fue de las primeras barras que ganó premios y es la más premiada de todas, ¿no? Hablando de esta territorialidad en la comercialización de productos de cacao, ser una marca de chocolates gourmet, elaborados con cacaos de la región, Tabasco y Chiapas, elaborados en Tabasco, porque pues, la fábrica está en Comalcalco, ¿representa un valor agregado decir es un producto de Tabasco, de donde salió el chocolate para el mundo? Sí, claro, por supuesto. Vienen, como la Hacienda La Luz, que es donde está ubicada la fábrica de chocolates Volter, está abierta al turismo. Llega mucha gente, por ejemplo, muchos extranjeros, que los extranjeros tienden a viajar de una forma muy particular. Ellos primero investigan el lugar a donde van
e investigan qué es lo que hay que conocer de ese lugar y qué es lo que vale la pena y qué cosas, si ya vas hasta allá, qué cosa no puedes perderte, ¿no? Cosa que a veces los mexicanos no hacemos. Y esta gente viene y el chocolate o el cacao es un tema muy importante para Tabasco y saben que si vienen acá es porque aquí está el origen, entonces tienen que conocer las haciendas. Mucha de esta gente viene, hace los recorridos en la hacienda y cuando tú le vas contando toda la historia del cacao y del chocolate, dicen, oye, es que toda esta historia, digo, sabemos que el origen del chocolate es mexicano y todo, pero todo lo que hay detrás del cultivo, los mosquitos a los que se tienen que enfrentar los cacauteros en ciertas temporadas, el calor terrible que hay, la humedad que no puedes con ella, incluso la ropa que te tienes que poner, todo esto es algo que los que consumen chocolate no saben, todo lo que hay detrás. Entonces, para ellos es bien interesante conocer esto y para nosotros ese tipo de historias que, como te decía hace un momento, son reales. O sea, la gente cuando visita la fábrica y visita la hacienda es porque ahí está el cacao y porque ahí está el chocolate, entonces puede ver que eso está sucediendo en el momento, que no es un montaje, y eso para ellos es un valor agregado. Una experiencia. Es una experiencia, pero además tú dices, está en Tabasco, que fue de los lugares de origen o de los centros de reproducción del cacao desde la época mesoamericana, entonces tenemos todo para hacer de los mejores chocolates del mundo, ¿no? Diversos organismos internacionales han calificado el cacao de México como de fino aroma, perfectamente calificable para el sector gourmet, pero ¿nos podría compartir cuáles son las características que tiene un cacao excepcional? Sí, mira, el cacao en sí es un producto que, como muchos ingredientes, viene de la naturaleza, ¿no? Entonces, la primera característica debe de ser que el cacao biodiverso tiene mayor posibilidades de transformarse en un perfil aromático más extenso. El hecho de que esté rodeado de otro tipo de árboles y que tenga la sombra, la humedad y todo lo que conserva una selva tropical le ayuda en su perfil aromático. Entonces, por un lado eso, y eso tiene en Tabasco, todas las plantaciones lo tienen así. Nosotros no hacemos el cacao como un monocultivo, sino siempre es un cacao biodiverso. Por otro lado, entra en juego la mano del hombre. Los procesos post cosecha son muy importantes. Tú puedes tener la mejor genética, el mejor cacao, pero si no lo trabajas bien en los procesos post cosecha, lo puedes echar a perder. Y lo primero es, lo tienes que cortar en el nivel óptimo de maduración. De ahí tienes que preparar tu fermentación de acuerdo a la genética para conservar ciertos aromas y buscar otros. Tiene que haber ciencia. Les decía hace un rato atrás para que tú entiendas verdaderamente qué está pasando ahí. El secado es muy importante, si es al sol, como es mejor ese secado. Si tú lo metes en zamoas donde vas a meterle diésel o gas, eso afecta los sabores. Entonces, todo eso va jugando a favor o en contra del cacao. Todas las labores culturales que se hacen en Tabasco, que son ancestrales, juegan mucho a favor de que tengamos un cacao de la mejor calidad aromática, lo que se considera un cacao fino de aroma, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de cacao fino, es bien interesante la última cosa que te voy a decir. Un cacao fino no es fino por el hecho de lo que podríamos llamar gourmet o fifí. Un cacao fino es por el nivel de granulometría. Cuando tú te metes a la boca ese chocolate, se te debe derretir en la boca y volverse untuoso. No tienes que masticar nada, es decir, el tamaño de partícula debe ser menor a 25 micras. Entre 20 y 22 micras es lo ideal. Eso significa que tú lo que vas a tener es como si fuera una barra untuosa que con la temperatura de tu boca se va a derretir. Y eso también te ayuda a darle psicológicamente la idea de que estás probando un producto de calidad, un producto gourmet, ¿no? Claro, qué interesante este tema del mercado del chocolate gourmet, pues como ya escuchamos, amable auditorio, es un tema de calidad, también es un tema de técnica, pero sobre todo un tema de cuidado. Es un tema de estandarización. Es un tema de amor al producto, ¿no? Y amor a tu tierra para que lo reflejes también, ¿no? Sí, él decía la palabra respeto, ¿no? Respetar precisamente cómo desde la plantación se tiene que ir cuidando y respetando todos los procesos para llegar hasta ese respeto por la técnica que nos da esa textura fina de la que le viene el nombre. Como escuchamos, amable auditorio, pues hay mucho que decir sobre el mercado gourmet, pero vamos a quedarnos con el hecho de que tenemos a la marca más premiada de México aquí con nosotros en tierras tabasqueñas. Muchas gracias, licenciada, por habernos acompañado. En el próximo episodio de su serie Diálogos en Cacao platicaremos sobre el consumo y mercadotecnia del cacao tabasqueño.
Siga con nosotros aquí por la señal de TV UJAT a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. Gracias, hasta pronto.